Estamos en la visita del Open Day del Sincrotrón del 2019 y vamos a ver qué espera la gente ver. Esperamos ver toda la maquinaria y todos los experimentos que se hacen. Yo espero salir de aquí entendiendo qué se hace realmente aquí en el Alba y para qué nos va a servir a nosotros las personas que andamos por la calle. Vamos a entrevistar a Isaac, un alumno de primero de bachillerato, y le haremos dos preguntitas. ¿Qué es la luz del sincrotrón? La luz del sincrotrón es un tipo de radiación que emiten los electrones cuando alcanzan mucha velocidad, cuando giran aquí en el anillo de almacenaje. Y con esta luz podemos estudiar la materia, nanomateriales y diferentes reacciones químicas a nivel molecular. ¿Y cómo funciona? Primero hay una cámara donde se calientan materiales metálicos para generar electrones que luego pasan a un acelerador lineal, el LINAC. En este acelerador se aceleran los electrones que luego llegan al booster o anillo de propulsión, donde son acelerados hasta 3 gigaelectronvoltios más o menos, y luego estos pasan al anillo de almacenaje, que es donde mediante campos magnéticos se mantiene la órbita de los electrones para así mantener la luz que va pasando las líneas de luz donde se hacen los experimentos. Què és el que més us ha agradat del sincrotró Alba? M'interessa que m'expliquin què fan amb la llum del sincrotró per descobrir l'estructura molecular. I has entès alguna de lo del sincrotró, tu? D'aquí on estem, què es fa? Fan coses, experiments i coses de llum. El experimento de espectroscopía ha sido muy interesante, Martín lo ha explicado muy sencillo. Es un poco como la microscopía que permite saber exactamente lo que estás analizando, de qué está hecho. Si tu muestra es atravesada por la luz y esta luz es la luz del arco iris, puedes ver que los colores que faltan, ¿qué elementos es? ¿Cuántas horas de luz de sincrotrón se generan cada año? Pues son 6.000 horas de luz y se trabajan de 5 a 6 semanas, 24 horas todos los días. ¿Quién usa el sincrotrón Alba? El sincrotrón Alba es una instalación que lo usan pues empresas privadas, instituciones de investigación públicas y bueno, mucha gente. Pueden pasar por aquí hasta 2.000 investigadores al año, nos han dicho.